le invito a que ahí en su lugar incline su rostro, cierre sus ojos y se acerque al Señor y le adore ahora con sus palabras y le exprese al Señor lo bello que es conocerle, lo precioso que es haberse reconciliado con Él, lo maravillado que se encuentra de saber que ha sido objeto de su gracia. Ore al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos concedes adorarte. Nos has salvado. Padre, te damos gracias porque has elegido un pueblo, se lo has entregado a tu Hijo. Y este pueblo ha sido limpiado y purificado por su sangre, por el derramamiento de su sangre, para que le adore eternamente. Te amamos, Señor Jesús. Eres nuestro mayor tesoro en esta tierra. Concédenos, Señor, vivir pensando todo tiempo en amarte, llevar vidas que reflejen tu carácter. Concédenos anhelar estar contigo siempre. Padre, te ruego que este tiempo que vamos a abrir tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón, nos permitas reflexionar en aquello que ha de ser corregido en nuestras vidas y nos des la capacidad de ajustar, Señor. Concédenos las fuerzas para vencer nuestra debilidad y llevar las vidas a la altura de lo que tú deseas, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Que tu palabra brille, Señor, que el mensajero se opaque, que toda la gloria y la honra sea dada a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Todos los pequeñitos pueden tomar sus cosas y salgan ordenadamente para tomar su clase en esta mañana. Y mientras los pequeñitos van saliendo, le voy invitando a que usted, por favor, abra la palabra del Señor, probablemente en la última página de su Biblia, porque vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 22. Y una vez que encuentre Apocalipsis capítulo 22, nos ponemos sobre nuestros pies para leer los primeros 5 versículos de esta porción de la Escritura, porque ahí estaremos meditando en esta mañana. Si ya localizó Apocalipsis capítulo 22, le invito a que usted me acompañe en la lectura de estos 5 versículos. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Si le parece un poquito que cambia, solamente son algunas palabras, no así el mensaje de este texto. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Yo no sé ustedes, pero gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Creo que hemos sido profundamente ministrados después de estar escuchando los coros. Y simplemente yo no podía contenerme porque tengo que hablar de este texto. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Déjenme relatarles una comida. Raquel seguramente, si anda por aquí, mi hermana, ¿en dónde anda? Bajó, pero seguramente mi hermana, que tiene una memoria más privilegiada que la mía, denme un segundito, porque
mi hermana Raquel tiene una memoria mucho más privilegiada que la mía, y mi hermana recordará una comida que tuvimos, pues yo creo que si Lea tiene 11 años, probablemente esa comida gracias por el reloj, va a ser aproximadamente, ¿qué les gusta? Hace 9 años que tuvimos esa comida, y yo creo que es de las comidas más bonitas que he tenido en mi vida. Le platico, decidimos pasar un tiempo juntos, personas que les tengo mucho amor, mucho cariño, y estábamos mi esposa Jackie, estaba mi pequeñita Lea, estaba mi maestro en la fe, mi padre espiritual, mi hermano pastor Santiago, Raquel y otro amigo más. Y pasamos una tarde juntos, salimos al otro día, se quedaron en mi casa, salimos y nos fuimos a un pueblito mágico, si no mal recuerdo es Chignahuapan, donde hacen esferas. Pasamos al Oro y nos agarró la tarde y dijimos, ¿y ahora qué comemos? Y entonces recuerdo que si usted cree que fue una comida bonita porque fue en un lugar muy lujoso, ¿qué cree? Se equivoca. Fue una comida muy bonita y la sigo recordando con mucho cariño. Nos sentamos en unas bancas de un parque, ahí rodeado de palomas, hermanos. Pero fuimos y no hubo un platillo especial, simplemente fue ir, cruzar la calle, comprar un pollo rostizado de ese que nunca habíamos probado y dar gracias a Dios y compartirlo ahí. Y sabe, fue bonito no por el lugar, no por lo que comíamos. Es un recuerdo que sigo teniendo y fue hace más o menos 9 años y era por las personas con las que convivía. Seguro le ha pasado algo así. No necesita ver lujo, no necesita ver algo significativo. Simplemente uno se siente bien por estar con la gente que ama y la gente que es especial. Y yo le decía en esa ocasión, tal vez ustedes nos ven que nos llevamos muy bien ahora, ¿no? Y aún así tenemos fricciones, ¿no? Pero yo encontré a mi hermana cuando vine a los pies del Señor, porque éramos distantes y no nos llevábamos bien. Y conocí al pastor Santiago y conocí a este amigo, y fue una comida que la tengo aquí muy presente, comer pollo y comer costillitas, ¿verdad? Ahí, y son muy normalitos, no tienen nada, pero era la comida especial porque estaba con ellos. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5, vemos que Juan sigue dando una descripción de la Nueva Jerusalén. Pero cuando llegamos a estos versículos, vemos que Juan describe ya no las características físicas de la Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Va a describir las características espirituales de la Nueva Jerusalén. Cuando usted y yo leemos estos versículos encontramos esto. Juan describe las características espirituales de la Nueva Jerusalén, de la capital del cielo, de lo que va a ser su hogar. ¿Y sabe qué es lo peculiar? Que en estos versículos encontramos lo que es hermoso del cielo. Y usted quizá me dice, pastor, ¿cómo que aquí vamos a encontrar lo que es hermoso del cielo? Si hace 8 días nos relataba que las calles son de oro y hay un muro que da seguridad y que se ve revestido de piedras preciosas. Bueno, hermanos, lo hermoso del cielo se encuentra descrito en las bendiciones espirituales de los 5 versículos que encontramos aquí. Y como está intuyendo, lo hermoso del cielo es con quién vamos a estar en el cielo. Un lugar precioso, preparado durante muchos años para que lleguemos a estar ahí. Imagínense, si este mundo es precioso, ¿no le parece? ¿Y en cuántos días fue hecho? En 7. El Señor tiene muchos años más preparando las moradas eternas. ¿Qué le parece? ¿Cómo cree que va a estar? Pero lo hermoso es con quién vamos a estar. Observe, vaya conmigo, por favor, vaya conmigo. Versículo 1 del capítulo número 22 dice, y me mostró un río. Y la pregunta es, ¿quién le mostró? Pues el ángel que relatamos la semana pasada. Vaya ya al capítulo número 21
Versículo número 9, y vino uno de los siete ángeles. Este ángel que ya le mostró las características de la Nueva Jerusalén, ahora va a dar esta nueva descripción. Pero le quiero decir algo muy particular. ¿Ya vio que ahí hay un y? ¿Se acuerda que le relaté la semana pasada que aquí Juan va añadiendo descripción y va dando orden? Es importante ese I, porque esto se suma a lo que ya vimos hace 8 días. Y dice el apóstol Juan: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y sí, le mostró. Lo que estamos por escuchar es una descripción de nuestra morada eterna, de la Nueva Jerusalén. Y sabe, lo que describe ahí el apóstol Juan es lo siguiente: un río de ¿qué? De agua de vida. Un río de agua de vida. Y cuando hablamos del agua, hermanos, lo primero que nosotros necesitamos recordar es lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, al fin que ahí lo tiene. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, ¿qué? No existen. Entonces, la pregunta es, si no existe el mar, ¿puede haber un río, hermanos? Bueno, aquí le voy a comentar lo que yo estudiando encontré comparando con diferentes comentaristas. Dicen, si no hay mar, ya no existe el ciclo del ¿qué, hermanos? Del agua. Entonces, si ya no hay el ciclo del agua, ¿cómo es que va a haber agua que llene un río? Eso sería complicado, ¿está de acuerdo? Entonces, algunos hermanos sugieren lo siguiente, que consideremos que siempre que se habla de agua en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se está hablando de ¿qué? De bendición otorgada por Dios. Usted solamente recuerde, ¿en dónde vivían los israelitas? ¿Cómo es la tierra donde viven los israelitas? Pues es muy desértica. Y el hecho de haber agua o ser concedida agua habla de bendición. ¿Se acuerda de aquel profeta que pidió al Señor que no lloviera? ¿Quién era, hermanos? Elías. Y el Señor cortó la bendición. Sin embargo, el Señor envió bendición, ¿y qué sucedió? Llovió. ¿Está de acuerdo? Entonces algunos hermanos dicen, sí, le mostró un río de agua de vida. Y es importante recordar que entonces el agua siempre está asociada con la bendición. Y esta bendición es muy peculiar porque describe al río de agua de vida como un río resplandeciente como cristal. Nada extraño de acuerdo a las características que ya vimos relatadas hace 8 días. ¿Sí se acuerda de esto? Todo era resplandeciente, todo era nítido para que el fulgor de la presencia de nuestro Señor se viera ahí. Bueno, pero aquí hay algo que es interesante y que es oportuno apuntar. Entonces, no es agua tal y como la conocemos. Entonces, ¿de qué se trata? Debe de ser una referencia directa ¿a qué, hermanos? A la vida eterna. Debe ser una referencia directa a la vida eterna. Y quizá usted me preguntan, ¿y por qué dices esto? Bueno, ¿recuerda lo que dice Juan capítulo 7? Vaya ya, Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. ¿Está de acuerdo? Vaya ya, por favor, acompáñeme. Porque Juan dice lo siguiente: y en el último día, el gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? La de los tabernáculos. Jesús se puso en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pero Jesús aún no había sido glorificado. Hermanos, siempre que se habla de agua, hay una relación. Es más, hay profetas que hablan de ríos también. Y va a haber bendición en otro momento de la historia aquí en esta tierra. ¿Cuándo? En el reino del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice Zacarías capítulo 14 versículo 8. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Zacarías 14, 8. Una mitad hacia el mar oriental y otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Cuando se habla de agua, se habla de bendición. Pero en particular, aquí
está hablando de la vida eterna. Y hermanos, yo lo que le quiero hacer reflexionar es que la vida eterna es mucho más que vivir eternamente. Es tener una calidad de vida totalmente distinta. La vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Sabe? Estábamos cantando y yo decía, muchas cosas de esas son una realidad en mi vida. Sé que he sido perdonado. Sé que controlas mi vida. Sé que controlas todo lo que me rodea. ¿Está de acuerdo? Eso es la vida eterna. La vida eterna no es solamente vivir por siempre, es saber que Dios tiene control de nuestra vida y que podemos ir conociendo los diferentes aspectos de su carácter, y eso nutre nuestra alma. Hermanos, esto es simplemente precioso. Entonces, este río de agua de vida se refiere a la bendición. A la bendición. Cuando también dice, me mostró un río de agua de vida, tiene el objetivo entonces de enfatizar las cualidades y las características del río. Sí, este río está describiendo que aquellos que van a morar en esta ciudad, que aquellos que van a habitar esta ciudad, usted y yo, todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, van a vivir, van a experimentar una vida plena, abundante. Amigos, hermanos, no siempre eso es posible en esta tierra. ¿Está de acuerdo? Hay ocasiones que llegan dificultades, llegan pruebas, llega enfermedad, y aun cuando conocemos al Señor, me es difícil. No voy a decir nos es difícil, voy a decir me es difícil. Y tengo que recordar constantemente quién es el Señor y qué ha hecho el Señor en mi vida. Y entonces el Señor empieza a obrar. ¿Está de acuerdo? No siempre es fácil. Y empezamos a conocer al Señor. Bueno, pero la vida eterna es esto. Es una expresión plena de la vida. Y eso lo vamos a experimentar sin restricción cuando estemos allá. Ahora, eso no evita que empecemos aquí. ¿Está de acuerdo? Eso no evita que empecemos aquí. Aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo reciben el regalo de la vida eterna. Jesús, nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 3, verso 5, le respondió a un varón llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, le dijo, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se percata de ello? La vida eterna consiste entonces en un plano de vida superior que solo se puede experimentar por conocer y relacionarse con Dios. No lo va a encontrar de otra manera. Puede hacer uno y otro esfuerzo, lo puede intentar, puede buscar la felicidad, hermanos. Y puedo decirle cosas en el trabajo, en la familia, en la esposa, en los hijos, en las distracciones, en las diversiones, en las aficiones, en adquirir conocimiento, y va a seguir siendo lo mismo. Porque la vida eterna, la plenitud de vida, no depende de las circunstancias, sí depende de quién, de la obra de Cristo Jesús. Y de reconocer la pobreza espiritual y pedirle al Señor, perdóname, reconcíliame contigo. Eso es la vida eterna, y eso es lo que va a haber en la capital del cielo. Aquellos que viven en la Nueva Jerusalén son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, eso es sorprendente. ¿Quiénes van a estar ahí en ese lugar? Aquellos que el Señor los eligió incluso antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué es importante decir esto? Usted no ha podido hacer nada para estar inscrito en ese libro. Dios lo ha concedido en su bondad y en su gracia a usted, y me lo ha concedido a mí y todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente, dice, como cristal. Resplandeciente como cristal. Este río, hermanos,
era como todo lo demás que hay en la Nueva Jerusalén. Y al decir que es resplandeciente, está enfatizando la pureza del agua. No hay contaminación en ella. No hay contaminación. ¿Sabe por qué? Porque esto refleja la gloria de Cristo. ¿No estábamos cantando eso hace unos minutos? El río no tiene contaminación, no tiene nada, es nítido. Porque refleja la gloria de Cristo. ¿Cómo es la gloria de Cristo? Bueno, observe 22:1: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice que este río salía del trono de Dios y del Cordero. La pureza de este río es originada porque sale del trono de Dios y del Cordero. Pero ponga atención, porque ahí hay algo muy interesante. No dice, es resplandeciente como cristal porque salía de los tronos. No dice eso. ¿Cómo dice? Salía del trono. Uno. En español diría la maestra Lourdes de tercer año, singular. Singular, no plural. Del trono, ¿de quién? De Dios. ¿Y de quién, hermanos? Y del Cordero, al Cordero que le estábamos cantando hace unos minutos, hermanos. Dice Juan, el Cordero es Dios. Amén. El Cordero es Dios, hermanos. Esto es precioso. Esto es lo que hace bello el cielo, que ahí está ¿quién? Dios y el Cordero. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él afirmó que Él era, ¿qué, hermanos? El agua de vida. ¿Sí se acuerda o no? Juan, capítulo 4, versículo 10, cuando se entrevista ¿con quién, hermanos? Con la mujer samaritana. Ese encuentro fabuloso. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado, ¿qué? Agua viva. ¿De quién proviene la vida eterna? Del Cordero, de nuestro Cristo, que es igual a Dios. ¿Se acuerda que en algún momento Felipe le dijo a nuestro Señor, muéstranos al Padre? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Felipe? Híjole, yo creo que el Señor Jesús era muy paciente y además me lo imagino sonriente. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. Yo soy el Padre. El Padre y yo somos uno mismo. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Hermanos, eso es lo precioso del cielo, que ahí está el Cordero. Pero no vaya rápido. No vaya rápido. Juan aquí expresa esta verdad. Nuestro Señor Jesús es Dios en igualdad con el Padre. Son idénticos. Hermanos, usted puede leer la Biblia de uno a otro lugar y usted va a observar que Dios es celoso y no le presta su gloria ni se le otorga a quién, a nadie. Y aquí, en el trono de la Nueva Jerusalén, está ¿quién? El Cordero. La parte visible del Dios invisible. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Sabe qué es lo precioso de todo esto? ¿Por qué no dice que salía del trono de Dios y del Mesías, y del trono de Dios y del Cristo, y del trono de Dios y Jesús? ¿Por qué utiliza Cordero? ¿Por qué en particular la palabra Cordero, hermanos? ¿Por qué creen? Le voy a decir la razón. Antes de que me empiece a dar respuestas, le voy a decir la razón. Porque cuando apunta al Cordero, apunta a la humildad ¿de quién? De Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús está en el trono porque siendo Dios se humilló. Y ya sabe hacia dónde voy, ¿verdad? Pero antes de ir a Filipenses capítulo 2, le voy a invitar a que me acompañe a Isaías 53 y usted se va a acordar cómo es que ¿por qué a nuestro Señor Jesús se le dice el Cordero?
fue despreciado y desechado de los hombres. Versículo 3. Vea la humildad. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su suerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Esa es la humildad del Cordero. Por eso es que Juan dice, sí, dice Juan, sí, de este río sale agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y posteriormente, hermanos, observe lo que ahora nos va a decir el verso 2. Porque ya nos dijo, en la Nueva Jerusalén está un trono, y de ese trono sale un río de agua de vida. Pero dice el verso 2, y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El texto declara que el árbol de la vida está en medio de la calle. Y la palabra calle bien se podría traducir, está en medio de una senda, de una calle ancha, de un paseo. Y es un contraste porque en el tiempo de Juan las calles eran como, hermanos, estrechas, pequeñas. Me imagino que como las de Guanajuato. Las he visto, nunca he estado ahí, pero así estrechitas. No, aquí en la Nueva Jerusalén las calles son como, hermanos, amplias. Y dice que de ahí, así, dice el árbol, en medio de la calle de la ciudad se encontraba este río. Y a cada lado del río estaba el árbol ¿de quién? El árbol de la vida. En la ciudad celestial no hay calles estrechas como las que existían en el tiempo de Juan. Y entonces en esta calle amplia, en esta ciudadela, pasaba el río, y dice que a los lados de ese río está el árbol de la vida. Árbol peculiar, hermanos, porque este árbol se dejó de ver ¿desde dónde? Desde el libro del Génesis. Desde el libro del Génesis ya no se observa. Y es curioso que aparezca este árbol, porque aparece al inicio y aparece ¿en dónde, hermanos? Al cierre de la palabra del Señor. El árbol de vida tenía un propósito con la humanidad. ¿Está de acuerdo? Ese propósito se va a cumplir en la eternidad, hermanos. Eso es lo que está afirmando. Y lo que nos dice es que este árbol de vida, este verso es muy gráfico, y le voy a decir la razón. Porque dice que está el trono, sale el río en una calle amplia, y al lado del río hay árbol. ¿Está de acuerdo? De uno y de otro lado. Entonces este árbol, la idea o la figura es como si creciera y formara ¿qué, hermanos? Un túnel con las hojas. Eso ha de ser precioso. Hace poquito andaba caminando en la calle de Tacuba. Mire que yo crecí por esos rumbos, y me acuerdo cuando plantaron los arbolitos, y eran unos arbolitos así, decía, están re feos. Yo decía eso. Y hoy que he regresado a la calle de Tacuba en el centro, entre la calle de Palma y la calle de Bolívar, qué bonito se ve. Los árboles, hermanos, ya crecieron, y ahora tapan y hacen un túnel. Y andaba por allá el otro día y le decía a mi esposa, qué bonito se ve. Hermanos, hay algo similar.
similar, no igual, hermanos, no igual, pero dice que está el río y al lado del río se extiende el árbol precisamente y hace un túnel. Es muy gráfico. Y el río de la vida fluye a través del medio de la ciudad y está ahí el árbol. Y teniendo en cuenta la idea anterior, comprendemos que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados. Y este árbol de vida, que también se encontraba en medio del huerto del Edén, se va a encontrar aquí. El hombre tenía acceso en ese tiempo al árbol de vida. Sin embargo, hermanos, consumada la entrada del pecado en la tierra, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió con este árbol? El árbol fue quitado. No fuera que vaya a tomar de él y viva, ¿para qué? Para siempre. Y uno dice, ¿y por qué no lo dejó el Señor? No, hermanos, gracias a Dios que lo quitó. ¿Se imagina vivir en esta condición pecaminosa, con esta naturaleza y vivir por toda la eternidad? Qué bueno que lo quitó, ¿verdad? Hasta que no es desarraigada la maldición del pecado, no volvemos a encontrar, ¿qué, hermanos? El árbol de la vida. Y ya observó este árbol, es peculiar, porque dice del árbol lo siguiente: y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto. 12 clases de fruto. Cada mes produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Este árbol produce 12 clases de fruto. Y hay algunos hermanos comentaristas que dicen, este árbol da 12 tipos de fruto diferente. Esa es una postura. A mí no me convence mucho. Le voy a decir por qué. Me parece que lo más adecuado es otra postura. Ese fruto o esa clase de fruto, hermanos, más bien se refiere a que da una cosecha abundante cada mes. Cada mes hay una cosecha abundante. ¿Cada cuándo da cosecha un arbolito, hermanos? ¿Cada cuándo? Cada año, ¿no? Cada año. Yo lo veo allá en Xochitepec. Llega septiembre y ya están cortando el maíz y además el huitlacoche, hermanos, bien saben, unas quesadillas, ¿no? Entonces ya están cortando cada año, ¿está de acuerdo? Pero este árbol da abundante fruto y da cosecha. ¿Cada cuándo? Cada mes. ¿Habla de qué? De abundancia. Abundancia, como el agua. ¿Se da cuenta? Viene en la misma idea. Hay abundancia del fruto del árbol de la vida. Ahora, hay algo que es también muy interesante. Observe y ponga sus ojos, porque dice el verso número 2, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad ¿de qué? De las naciones. Pausa. Dice que es para sanidad. Las hojas del fruto es para sanidad ¿de qué? De las naciones. Pero no olvide lo siguiente. Apocalipsis poco antes nos ha dicho, ¿va a haber enfermedad o no va a haber enfermedad? No va a haber enfermedad, hermanos. Si no va a haber enfermedad, ¿para qué es necesario esto? Es que no dice lo siguiente. Nos decía hace muchos años un hermano amado que ya partió a la presencia del Señor, cuando leas la Biblia, trae una goma para que borres lo que tú crees que dice, pero que no dice. ¿Está de acuerdo? Y trae un lápiz para que en un cuaderno anotes lo que sí dice. Ponga atención, vea lo que dice el verso número 2. Que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No dice para curar a las naciones o para sanar a las naciones. No lo dice. Está afirmando que esto es lo que fomenta o nutre de vida. Ya se percató. No que sana, porque no hay enfermedad. En el cielo ya no hay enfermedad, hermanos. En ese lugar ya no hay enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Pues ya no hay enfermedad porque la maldición del pecado ha sido erradicada. Y esto es algo fenomenal y precioso. Esto es algo fenomenal y precioso. El árbol está
puesto ahí para promover el disfrute de la vida en esta ciudad. Está puesto para promover, disfrutar la vida en la ciudad, para promover el bienestar de los que ahí están. ¿Se percata de ello, hermanos? Es un lugar que creo que no nos alcanza la mente para dimensionar lo que se está diciendo. Luego el verso 3 afirma lo siguiente: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y no habrá más maldición. Recuerde otra vez, la entrada del pecado rompió la comunión entre Dios y el hombre. Nos separó. El pecado nos separó. Y por eso dice Juan en el versículo 3, y no habrá más ¿qué? No habrá más maldición. Todas las consecuencias del pecado son erradicadas, no más. Hermanos, y eso es precioso, porque hay consecuencias evidentes del pecado. ¿Usted no las experimenta? Yo sí, hermanos. Yo soy tan humano como cualquiera de ustedes, y parte de esa maldición del pecado en mi vida es que, al menos yo, y estoy seguro que usted, sigue batallando para obedecer al Señor, ¿o no? ¿Tiene luchas o no? Y a veces su naturaleza pecaminosa no le hace dudar de algunas cosas que suceden a su alrededor. Sí, y tenemos que venir a los pies del Señor y pedirle que siga obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos alinee a vivir acorde a su palabra, ¿o no? Hermanos, seamos bien sinceros y bien honestos. Algunos de nosotros, por nuestro comportamiento antiguo, arrastramos consecuencias, ¿o no? Sin embargo, el Señor erradicará todo eso. ¿No desea estar ahí? ¿Donde el Señor arranca todo ello? Sí. Donde ahora ya no le cuesta trabajo, ¿qué? Buscar a Dios. ¿O soy el único que a veces está tan cansado que dice, ya no aguanto más, ya no puedo? No, pero no he buscado al Señor. Y entonces se acuerda del ejemplo de nuestro Señor Jesús, que después de haber pasado todo un día entero sanando a gente y teniendo contacto con ellos, ¿qué hacía, hermanos? Se retiraba para orar y leer y tener comunión. ¿O a poco soy el único que batalla, hermanos? Lo deseamos con todo nuestro ser, pero luchamos, ¿sí o no? Y ayer platicábamos algo de ello, ¿no, hermanos? Nos pasa. Bueno, lo que haya dejado marca el pecado en su vida, ya lo ha perdonado el Señor, pero también lo va a borrar. Y cuando lleguemos allá, será erradicado y no habrá más, ¿qué, hermanos? Más maldición. No habrá más maldición. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué rompió? ¿Qué desarraigó esa maldición? La obra salvífica de Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús subió a la cruz y murió en nuestro favor. Ocupó nuestro lugar, pero con algo excepcional, que al tercer día resucitó. Y entonces se confirmó. La deuda está pagada. Él lo hizo. El hermano Evis Carballosa dice en su comentario, si hubiéramos subido nosotros, pues lo único que hubiera pasado es que nos comieran los gusanos. ¿Está de acuerdo, hermanos? Pero Jesús subió, murió y resucitó. Amén, hermanos. Eso es lo que desarraiga precisamente la maldición. Y nuevamente, vea el verso número 3. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Por segunda ocasión hace mención de ¿qué? Singular. ¿Y el trono de quién? ¿De Dios? ¿Y de quién más? Y del Cordero. Si lo repite 2 veces, no es porque se le ocurrió, es porque era necesario enfatizarlo. Cristo, el Cordero que entregó su vida, es igual a ¿quién? Es igual a Dios. Y su obra y su muerte en la cruz y su resurrección es lo que desarraiga el poder del pecado. Hermanos, el cielo es hermoso.
Lo hermoso del cielo es que vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Ya se percató que el verso 3 dice: y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán, y ellos verán su rostro. Y aquí tengo que corregir y pedir perdón, pedirles que me disculpen, porque les he dicho en ocasiones, yo no sé si llegando a la eternidad podremos ver al rostro a nuestro Señor. Tendremos que postrarnos. Pero ¿qué cree que dice este texto? ¿Ya vio lo que dice ahí? ¿Qué dice? Que lo veremos ¿qué? A su rostro. Y alguien aquí me podría decir, ¿y eso cómo puede ser? Hermanos, puede ser porque Dios desarraiga la maldición del pecado y entonces paga nuestra deuda eterna, y en algún momento seremos ¿qué, hermanos? Glorificados. Tendremos cuerpos santos, perfectos, sin tendencia al pecado, y en la gracia, bendita gracia de Cristo Jesús, le podremos contemplar. Y ya se percató porque dice: y veremos su rostro. ¿Su rostro de quién? ¿Su rostro de quién? Del Cordero. El rostro del Cordero, hermanos. El rostro del Cordero es el que veremos. Yo no sé usted, pero yo quiero ya llegar al cielo. Quiero ver al Cordero. Deseo alabarle. Deseo decirle lo maravillosa que ha sido mi vida durante 25 años. No son cuentos, hermanos. No son mentiras. No son ilusiones. Cantábamos: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. ¿Y no le ha tocado ver eso, hermano? Que gobierna sobre su vida, sobre las circunstancias, y Dios, cuando no había opción en algo para usted, hace cosas y ve su obrar en su persona. ¿No se ha sentido que ha caído de nuevo en algo y que no se puede levantar, y no le llena y le infunde de gracia y de perdón y sigue buscando al Señor? ¿No ha sentido que hay ocasiones que no puede más y el Cordero está ahí? Y el Padre sigue haciendo efectivo que nos eligió. Hermanos, es precioso. Yo no sé usted, pero yo quiero ver al Cordero. No sé que no soy digno de verle al rostro, pero en su bondad y en su misericordia nos glorificará para poderle ver al rostro. ¿No desea estar ahí? Le tengo una buena noticia. Lo hermoso del cielo es que vamos a poder estar viendo al rostro al Padre, pero a nuestro Dios. Pero no se tiene que esperar hasta ese momento. Usted puede llegar diciéndole: ya te había empezado a conocer. Ya te conocía, Señor, cuando me acercaba a leer tu palabra, cuando oraba y contestabas, cuando te veía obrar en medio de tu iglesia, cuando veía cómo salvabas a los pecadores, cuando era ministrado por mis hermanos, cuando me permitía ser instrumento en tus manos y veía cómo tu imagen se formaba en ellos, cuando veía cómo transformabas las vidas de los pecadores. Hermanos, esa es la vida eterna, resultado de conocer al Cordero. Y si usted no ha experimentado eso, yo le diría: ¿por qué se está perdiendo de ello? Que nadie le cuente, usted experiméntelo, lo que es buscar al Señor en su palabra y escuchar su voz y ver cómo su palabra es vigente, oportuna, que transforma nuestra vida. Hermano, eso es precioso. Verso número 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Hermanos, lo hermoso del cielo no es solamente que podremos ver al rostro de quién, del Cordero, sino que ahí le podremos ¿qué? Servir, hermanos. Lo hermoso del cielo no es solamente que veremos al Cordero, sino que ahí le vamos a servir. ¿Qué tipo de servicio es este? Servicio como el de los sacerdotes que dirigían la adoración. ¿Se da cuenta por qué ha sido hermoso este culto? Porque cantábamos los coros y yo tenía en la mente esto: y un día, Padre, no vamos a parar, te vamos a seguir cantando una
y otra y otra y otra ocasión, declarando cada uno de tus atributos. Eres santo, eres lleno de gracia, eres todopoderoso, eres omnisciente, eres fiel, bondadoso, misericordioso. Qué precioso, ¿no? Y ahí le va a servir. ¿De qué manera y de qué forma? No lo sé. Pero le digo algo. Lo hermoso del cielo es que le veremos al rostro y le serviremos. Pero lo hermoso es que esas probaditas del cielo las podemos experimentar. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Usted puede empezar a conocer a Dios de una manera impresionante si le busca a través de su palabra, y su palabra transforma su mente y transforma su conducta. Y usted puede tomar una probadita del cielo si sirve al Señor. ¿Cómo le sirvo al Señor? Si le sirve en la iglesia, si le sirve a su prójimo, si le sirve a su familia. Son las probaditas hermanos, es vida eterna. La vida eterna se experimenta ¿desde dónde? Cuando lleguemos al cielo, desde aquí. Desde aquí. ¿Qué pasaje más bonito y más oportuno? Hermanos, usted vive en otra dimensión. ¿Se percata? Está viviendo en otra dimensión. Verso número 4. Y verán su rostro y su nombre estará ¿en dónde, hermanos? Y su nombre estará en sus ¿qué? En sus frentes. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dios en total plenitud va a estar en el cielo, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Y yo voy a estar ahí. Y yo espero que usted también. Estoy seguro que sí. La plenitud de Dios. Y nos marcará con su nombre. Y esto es una clara, ¿qué, hermanos? Un claro contraste. ¿Con qué? ¿Quién marcaba en los capítulos previos del Apocalipsis a sus seguidores? El anticristo. Ahora, ¿ya se percató de algo? Dice, y ellos verán su nombre, su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? Del Cordero. Porque no dice, y sus nombres estará. No, ¿el nombre de quién? Del Cordero. Jesús nos ha marcado, hermanos. Nos ha marcado. La bestia, hermanos, sabemos que impondrá su marca en la frente o en la mano derecha de sus seguidores. Los que no aceptaron identificarse con la bestia fueron perseguidos y fueron martirizados. Esos mártires, hermanos, estarán en la Nueva Jerusalén y llevarán en sus frentes el nombre del Cordero, de Cristo Jesús. Ejemplo de humildad. Mire, hermano, qué precioso. Considere nuevamente la obra de Cristo. En Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Cristo estará en nuestras frentes. Verso número 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, la nueva tierra, donde estará la nueva Jerusalén, ya afirmamos la semana pasada, no tendrá luz de sol, no tendrá sol, ni tendrá, ¿qué, hermanos? Luna, no lo habrá. La luz, el fulgor que iluminará ese lugar y todo el universo es la luz de nuestro Dios.
del Cordero, del que está sentado en el trono. Eso es maravilloso. ¿Ha intentado ver el sol de manera directa? Es imposible, hermanos. Y luego es más impresionante saber que existen estrellas más grandes que el sol, mucho más grandes que el sol. Intentar ver esa luz sería prácticamente imposible. La luz de esos astros nos cegarían. Y algún día todas esas estrellas serán opacadas por la gloria y la luz, el fulgor del único Dios, hombre, Jesucristo, que siendo santo, perfecto, se humilló para morir por usted y por mí, y que para confirmar su sacrificio fue levantado al tercer día. Hermanos, lo hermoso del cielo es que veremos a ese Cristo glorificado y lo podremos ver en su gracia al rostro. Lo podremos ver al rostro. La gran bendición del cielo, lo que hace hermoso el cielo es nuestro Salvador Jesucristo. Y se lo mencionaba hace rato. Usted no tiene que esperar a llegar al cielo para disfrutar de este Cristo Jesús. No lo tiene que hacer. Usted puede buscarlo a diario, acercarse a Él en oración, leer su palabra, conocerlo cada vez más y más. Ejemplo de ello se encuentra en Marcos 1, 34 al 35. Vean lo que hacía el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que haciendo todo y teniendo el día ocupado, apartaba tiempo para conocer al Padre, relacionarse con Él. Excelente ejemplo. Dice Marcos 1, 34, 35, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Hermanos, imitemos al Señor, seamos como Cristo. Y sabe, hay un ejemplo más. Me parece precioso el ejemplo de Moisés. ¿Se acuerda lo que hacía Moisés? Se apartaba del campamento, se iba a orar, se encontraba con el Señor. ¿Y qué sucedía cuando regresaba, hermanos? Su rostro brillante, de tal manera que se tenía que cubrir el rostro. Hermano, usted no tiene que esperar a llegar al cielo para experimentarlo y conocer a Cristo. Aparte un tiempo de su día, aparte un momento de su mañana, antes de que se canse, aparte un momento, párese más temprano y busque al Señor en oración. Padre, te quiero conocer hoy. Permite que mis oídos se agraden de lo que escucho. Padre, permite que mis ojos se agraden ¿de qué? De lo que veo. Padre, permite que con mi boca te alabe. Permíteme confesar tu evangelio. Padre, permíteme ir a donde tú quieres que vaya. Permíteme honrarte con las cosas que hago. Señor, transfórmame a la imagen de Cristo Jesús. Deseo que me conozcas. Deseo ser conocido por ti. No se tiene que esperar a llegar al cielo para que eso suceda. Puede tener una probada del cielo aquí en la tierra. Y la pregunta es, hermano, ¿qué le impide relacionarse con nuestro Señor? ¿Qué es lo que le estorba? ¿Qué adecuaciones en su horario tiene que realizar para destinar este tiempo? Para fomentar su cercanía con el Señor. ¿Qué tiene que realizar? No se detenga. Pídale al Señor que le dé la fortaleza para hacerlo y empiece a relacionarse con Él. Lo hermoso del cielo es que tendremos una relación directa con Cristo Jesús. Le veremos al rostro y lo puede empezar a experimentar hoy, conocerle hoy. Pero también le dije que lo hermoso del cielo es que podremos servir
a Cristo, al Cordero. Y sabe, esa probadita del cielo también la puede tener ahora, aquí. Observe lo que dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 5 y 7. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pablo dice a la iglesia de los Corintios, se percató, dice que a todos les ha concedido, ¿qué? Dones. No hermanos, ¿ya oyeron? ¿A quiénes? A todos, no solamente a quiénes, a los hermanos de tecnología, ¿no? No solamente a los maestros, no solamente a los pastores. ¿A quién le dio dones, hermanos? ¿A quiénes? A todos. Ahora dígame, ¿a quién le dio dones? A mí. A mí me ha dado dones, me ha otorgado talentos, y por tal razón tiene la oportunidad de servir para el bien común. ¿De quién? De los creyentes y de los no creyentes. ¿Por qué se ha de esperar al cielo, hermanos, para disfrutar de esto? Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿No ha sido ministrado el día de hoy por nuestros hermanos de adoración? ¿Sí o no, hermanos? Y seguramente usted también puede ministrar a otros con los dones y los talentos y los conocimientos que el Señor le ha otorgado a usted. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Según a cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, ¿no está sorprendido de la gracia de Dios que ha recibido al leer este texto? Dios le ha reconciliado con el Padre, estará en la eternidad con el Cordero, le podrá ver al rostro. Pero una buena manera de administrar esa gracia es sirviéndonos como unos a otros. Todos, hermanos, somos un ¿qué? Un cuerpo. Aquí nadie sobra. Y Dios va a utilizar su vida, sus dones, sus talentos, sus capacidades de una manera que particular. Nadie lo puede reemplazar. Yo no puedo ser, Juan Mario, yo puedo ser Juan Mario, no puedo ser mi hermano Jesús, no puede ser mi hermano Eric. Dios, si usted conoce al Señor y le ha reconciliado, le ha otorgado dones, talentos y capacidades, y el Señor desea que usted le sirva y que no se espere a la eternidad. Cuando usted sirve, experimenta un pedacito del cielo, porque cuando sirve no lo hace solamente por amor a los hermanos, lo hace para honra y gloria ¿de quién? Del Señor. Pero hay algo más que quiero decir. Lo hermoso del cielo es la gran bendición de que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y lo hermoso del cielo es que tendremos el gran privilegio de servir al Salvador. Pero usted no va a poder estar en el cielo si primeramente no se ha arrepentido. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos reconocido que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que nos hemos descarriado como ovejas, que no buscamos a Dios y que le hemos ofendido. Mi deseo es que usted experimente la hermosura del cielo, pero para ello es necesario que reconozca su pobreza espiritual. Y si tú no estás escuchando en esta mañana y no has entregado tu vida a Cristo Jesús, te tengo que decir que nuestro Dios te ama. Tú le has ofendido y su amor por ti ha sido tan grande que entregó a su Hijo unigénito para morir en tu favor en la cruz. Y es necesario que te arrepientas, que dejes de llevar esa vida obstinada en pecado. Te arrepientas, abandones eso y cambies de ruta y le pidas a Cristo que te perdone por tus pecados, que creas que Él murió por ti y que Él resucitó y que venció
a la muerte. Y esa resurrección te da la capacidad de llevar una vida diferente. Te da la capacidad de experimentar la vida eterna de la que aquí hemos hablado y muchos de nosotros hemos experimentado. Hoy es el día. El Señor te invita a que te reconcilies. El Señor no quiere que nadie se pierda y nos invita a buscarle. Hermano, yo espero que al leer Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Recuerde que Juan describe las características espirituales de la Nueva Jerusalén. Y que ahí nos encontramos con lo hermoso que es el cielo, porque tendremos la gran bendición de ver a nuestro Salvador. Y que lo hermoso del cielo es que tendremos el gran privilegio de servirle. Pero no se espere, puede experimentarlo ahora. Le invito a que incline su rostro, que cierre sus ojos. Y que se acerque al Señor. Padre, agradecemos infinitamente tu bondad y tu amor. Señor, algunos de nosotros quizá hemos dejado de apreciar la hermosura y lo maravilloso que es el hecho de poderte buscar. Padre, permite que nuestro corazón, que nuestra mente sea convencida y que nos demos cuenta que eres la perla de gran precio. Que dejemos todo con tal de buscarte, que dejemos todo con tal de escuchar tu voz a través de tu palabra. Danos la capacidad y la fuerza para poder vivir aquello que leemos en tu escritura. Que demos evidencia de que somos hijos tuyos, que seamos sal y luz en este mundo. Resultado de buscarte y de orar, de leer tu palabra, de ser instruidos a través de tu iglesia. Gracias, Padre. Ayúdanos a vencer aquello que nos estorba, pero también, Señor, al observar la inmensa gracia que has tenido con nosotros, Señor, no podemos dejar de preguntar: ¿quiénes somos, Padre? No somos nadie, Señor. Gracias por habernos visto con amor y derramar, por permitirnos ser receptores de tu bendición y de tu gracia. Señor, permítenos, por tanto, ser esclavos tuyos. Personas que reconocen que no tienen, que somos tus siervos y que no tenemos derecho a nada. Rendirnos plenamente a ti y por tanto servirte, para que muchos otros vengan a tus pies. Nos permita ser instrumentos para rescatar a aquellos que has elegido. Señor, gracias, Padre, por tu amor. Te alabamos y te bendecimos. Permítenos vivir de manera distinta como llegamos. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos y te pedimos todo. Amén.